Bienvenidos a todos, Dios los bendiga mucho. Nosotros somos Ministerio Impacto Jesús y el día de hoy con el maestro Richard y me presento Kevin vamos a impartir en base a muchos videos el discipulado de sanidad interior y liberación, en donde vamos a explicar cómo uno puede ser libre, puede caminar por la calle fuera de toda atadura, fuera de toda carga, de todo yugo, mediante la palabra que gracias a Dios tenemos hoy aquí. Así que bien, para poder comenzar, como todo, con la introducción. El discipulado de sanidad interior es muy explícito al decir una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es lo que aclara. Y dice, este manual es para toda persona que haya tenido depresión, ansiedad, tristeza, agonía, soledad, ira, adicción, homosexualidad, asesinos, para el que cree y para el que no cree. En fin, es para todos. Así que con esta hermosa introducción doy paso a este hermoso discipulado. Para poder comprender lo que es la sanidad interior, tenemos que ir a lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como se menciona aquí, dice que es el tercer miembro de la Trinidad. Es un personaje de espíritu sin un cuerpo de carne y hueso. A menudo se llama Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor o el Consolador. Él trabaja en perfecta unión con el Padre Celestial y Jesucristo. Esto desempeña muchas funciones en nosotros, ya que como cristianos, ese Espíritu está y vive en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Así como dice la palabra en Romanos 8 y 6, de 16 a 39, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Podemos recibir un testimonio seguro del Padre Celestial de Jesucristo solo mediante el poder del Espíritu Santo. Así de fuerte es. Es más, en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren qué hermoso es tener al Espíritu Santo en nosotros. También, gracias al Espíritu Santo, podemos recibir dones, como se menciona en la carta de 1 Corintios, capítulo 12, que dice, porque a este es dada palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros a otros lenguas y a otros interpretación de lenguas. Todo esto y mucho más puede hacer el Espíritu Santo. Así que bien, una vez que sabemos qué es el Espíritu Santo, tenemos que comprender qué es lo que somos nosotros. Nosotros como seres humanos debemos de saber que somos seres tripartitos, que estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, dice bien, el cuerpo es el contenedor del alma y el espíritu, seres creados a imagen y semejanza del Creador. El cuerpo es parte fundamental de la vida ya que le da un sentido a ella, porque existe el tiempo. Nosotros, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos envejeciendo, nos van saliendo arrugas, cada vez estamos más viejos. Y acá es gracias al cuerpo que Dios nos da, que es temporal. Es lo único que es temporal que nosotros podemos tener hoy. Acá dice bien, el tiempo tomará de la mano al cuerpo cuando nace y lo acompañará hasta el fin de sus días. Depende de uno vivir una vida que valga recordar o vivir una vida que lamentarás. Luego dice 2, el espíritu. El espíritu es el hombre interior, la parte inmaterial o invisible del ser humano. Dice en Proverbios 20:27 que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esto indica que es el espíritu del ser humano el que tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Y por medio del Espíritu de Dios le hace ver cada persona su propia naturaleza humana. Y por último, el alma. El alma es el asiento de la voluntad y de las emociones y de la mente. Esta parte del creyente que cuando uno se convierte a Cristo
sigue aferrada a lo que era antes. También cuando no sos creyente, también tenés tus malos hábitos de pensamiento en donde quedan ahí arraigados, en lo que a nosotros nos dificulta poder seguir avanzando en cualquier aspecto de nuestra vida, sea creyente o no. Acá dice, la voluntad es una facultad del alma que nos hace hacer o no hacer algo. Aquí reside la capacidad de decidir o escoger. Como bien dice en Deuteronomio 30, versículo 19, dice el Señor, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que veas tú y tu descendencia. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien y el mal. La voluntad es la fuerza que abre o cierra todo acto de elección en nuestra vida. Aquí se incluyen los pensamientos, las pasiones y las emociones. Tres pilares muy fundamentales que hoy en día están como locos, sueltos, ya que nos hacen hacer cosas en contra de nuestra propia voluntad, que luego de dicho acto estamos arrepentidos, sea lo que sea. Y luego dice, Dios no nos obliga a hacer esto, nosotros debemos tomar la iniciativa de renunciar a las áreas de nuestra vida. Y ahí es donde aparece el cómo hago esto, cómo renuncio, cómo dejo de hacer lo que realmente no quiero hacer, pero sí estoy haciendo. Viene la palabra sanidad interior, que es un proceso por el cual uno va a renovar, va a transformar y va a limpiar todas aquellas heridas del pasado y del presente. Todo yugo, toda carga emocional que uno va teniendo, que va arrastrando, eso se puede sanar, curar, mediante dos cosas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y bien, mediante la sanidad interior entramos a un punto fundamental, que es el perdón. Cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, nuestro espíritu se libera. Sin embargo, las heridas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida quedan ahí, arraigadas en nuestro ser. Y el tiempo no borra todas las heridas. Tal vez las haga más livianas, pero igual siguen ahí. Algunas veces quedan como costras por encima de eso y va supurando por dentro. En cortas palabras, nos vamos lastimando a medida del correr del tiempo. Y el perdón es soltar, dejar a la persona que nos ofendió o perdonar a la persona que hemos lastimado. Es dar una paga a una deuda. Y bien, la falta de perdón es una gran epidemia en el cuerpo nuestro y en el cuerpo de Cristo. Algunos expertos de la ciencia medicina afirman que albergan emociones negativas como la ira y el odio, crea un estado de ansiedad crónica, y la ansiedad crónica produce exceso de adrenalina y cortisol, que reduce la producción de células naturales en la cual pueden provocar cáncer en nuestro cuerpo. Así que es importantísimo perdonar para poder empezar a liberar las cargas que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando uno no perdona? Puede surgir múltiples consecuencias, la cual puede llevar desde una ofensa pasando a un resentimiento, porque esa ofensa ya está arraigada en nuestro ser, creando así una falta de perdón, en donde empieza a pelearse el orgullo y el egocentrismo, en donde decir, no, yo por qué lo voy a perdonar o por qué me tienen que pedir perdón, eso no está a mi nivel o no me lo merezco. Ojo, y luego si empezás a gestar, a sembrar ese odio, vamos a crear una raíz de amargura, en donde va a quedar en nuestro corazón, en nuestra alma. Y eso va a estar siempre con nosotros. Es más, ¿qué crea eso? Odio. Y si uno no puede amar y odiar a la vez, uno va a odiar más que amar. Y eso conlleva una muerte espiritual. Ya que en la palabra, en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, si uno hay odio en sí, va a hablar de odio, se va a vivir quejando, va a tener resentimiento, va a tener ira, va a tener rencor. Uno se va matando a sí mismo.
y así creando como enfermedades, y luego esto lleva a la muerte. Así de drástico. Nosotros nos autosaboteamos y caemos. ¿Por qué? Por no perdonar. Bien, pero a lo término espiritual con Dios, ¿qué es? ¿Qué consecuencias lleva el no perdonar? Y primera, dice, Dios no nos perdona a nosotros. Si no perdonamos a quienes nos ofenden, tampoco Él nos perdonará. La Biblia nos enseña que debemos de perdonar y tener misericordia como Dios tuvo con nosotros. Así dice en Mateo 6:15. Mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Segunda, desobedecemos a Dios, porque el perdón tiene que ser nuestro estilo de vida y tiene que ser arraigado en nuestra voluntad ir a perdonar eso que tanto nos duele. Y así en Mateo 18 dice, entonces se le acercó a Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y así vamos con el tercero. El enemigo toma ventaja de nuestra vida. ¿Y por qué sucede esto? Porque empieza a debilitarse nuestra espiritualidad. Empieza a fluir la negatividad, dejando la positividad de un lado. Cuarto, dice, Dios no recibe nuestras ofrendas. Por más dinero que uno ofrende, si no hay perdón en tu corazón, Dios no lo recibe. Aunque hagas de buena fe. Pero si no tienes un cuerpo limpio, no va a existir esa buena fe. Dice, y les leo, toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo. Dios no recibe un sacrificio que procede de un corazón contaminado por la falta de perdón, porque es abominable ante sus ojos. Algunos me preguntan, Pastor, ¿por qué no prospero si yo diezmo y ofrendo? Y la respuesta es la misma. Analice y verifique si hay falta de perdón en su corazón. Y llevemos a la siguiente. El Señor nos entrega a los verdugos. ¿Por qué? Dice, la falta de perdón atrae a los demonios. Esos seres que están ahí para empezar a jodernos la vida que llevamos. Dice, estos nos torturan su mente cada vez que recuerdan lo que hicimos o lo que incitamos para tomar venganza. Así que importante para terminar con toda esa tortura, perdonar. Luego, miren qué importante, la fe es anulada. Miren por dónde va. Empezamos a atar cabo. Miren lo que hace la falta de perdón. Escuche bien. Cuando no perdonamos, es como si no creyésemos en Dios porque estamos heridos. En Hebreos 10:22 nos manda a acercarnos a Él con fe y un corazón purificado de mala conciencia. Así que, por mucho que se esfuerce por actuar con fe, la falta de perdón bloqueará su corazón y no lo dejará creer. El amor es anulado. Importantísimo. Mire, escuche. Donde no hay el amor de Dios, esto no fluye. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. Cuando hay una relación y hay heridas abiertas, falta de perdón, el amor de Dios no puede fluir en ti. Dios quiere, pero tú no se lo dejas. Y bien, para empezar a verificar, a investigar cuáles son los indicios del perdón, aquí les traigo algunas pautas. Dice, es un hábito carnal. Evitar pedir perdón afecta negativamente a nuestro cuerpo, creando ansiedad, estrés y dando paso a una espiritualidad más negativa de la que solíamos tener. Luego, desvalorizamos a lo que nos ha ofendido. Siguiente, tenemos pensamientos de venganza, pensamientos negativos que nos van carcomiendo por dentro. Siguiente, gozas cuando algo malo le pasa a aquella persona en la cual usted ahora mismo está pensando. Siente dolor al recordar. Sabes que ese recuerdo, por más que haya pasado hace años, los traes hoy nuevamente y te sigue doliendo como aquel día. Hablas continuamente de lo que te hicieron. No se puede avanzar en esos pasos. Así que, ¿qué hay que hacer? Perdonar y olvidar. Y les leo. Dice, Dios perdona la maldad y olvida el pecado. En Miqueas 7, versículos 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad
olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Los seres humanos no tenemos el poder de borrar la memoria, pero sí de poder entregar ese pasado a Dios y que Dios empiece a curar todas las heridas, todas y cada una de las heridas que conllevamos nosotros. Así que si uno quiere empezar a dar estos primeros pasos, una de las primeras prácticas que deberíamos hacer todos es escribir en un papel a aquellas personas que hayas ofendido o que hayas lastimado o que te hicieron daño a ti y ante el Padre Celestial pedirles perdón. Salir afuera a buscar a aquellas personas para pedirles perdón o perdonarlas y soltar ese sentimiento que te tiene cautivo. Esto va a ser que es un paso hacia la libertad. Y aquí empezamos a hablar de lo que es la liberación. Se entiende por liberación a las personas que sueltan, expulsan y sale una carga espiritual o emocional de cada persona, dejando libre de las cadenas del pasado. Y ahora la pregunta es, ¿solo los creyentes pueden ser liberados? ¿Solo el que cree en Dios? ¿Solo el que ha aceptado? ¿Solo el que va a la iglesia? La respuesta es no, un rotundo no. Cualquier persona que tenga una raíz de amargura, opresión, angustia o entre otros síntomas para ser liberado puede ser liberado 100%. ¿Por qué? Porque uno busca esa llenura del Espíritu Santo que hace que entre en nosotros para librarnos de todo. Ahí va, dice en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, busca reposo y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando la haya desocupado, barrida, ordenada, entonces va y toma consigo 7 espíritus peores y entra y morará allí. Y el postrer estado de aquel hombre va a ser peor que el primero. Así también concederá a esta mala generación. Esto hace una advertencia de que cuando uno quiere ser libre, se mantenga libre. No que ande jugando con Dios de decir, bueno, perdono, lastimo, me limpio, vuelvo a pecar. ¿Por qué? Porque bien dice la palabra de cuando uno es limpio y se vuelve a ensuciar, queda peor que como estaba al inicio. Entonces es importante decir, quiero ser libre y quiero seguir el camino recto, evitar mirar para atrás constantemente y seguir con Dios, seguir siendo libres. Pero bien, escuchen, dice la liberación como parte del ministerio de Jesús aquí en la tierra, lo que se menciona en el Nuevo Testamento, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar enfermos, a quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Que esto está en Lucas 4:18. Todas estas fueron formas en donde Cristo sanaba y libertaba. Y acá hacía 4 ministerios el Señor Jesucristo, que decía, predicaba, enseñaba, sanaba, echaba fuera demonios. Mire qué poderoso era el Señor aquí en la tierra y lo sigue siendo a través de nosotros. Está bien, pasando al último, dice, la liberación es considerada por Jesús el pan de cada día para los creyentes. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que estar librándose. Siempre hay cosas y siempre va a haber alguna circunstancia en donde haga pensar, hice esto o me hicieron aquello. A veces las circunstancias no dan para ir a aquella persona y pedirle perdón. Pero siempre va a haber espacio, tiempo, para poder arrodillarse y decirle a Dios, al Dios Todopoderoso, de que trabaje con vos ese problema, esa atadura, esa cadena que te tiene atrás y que sabes que no la puedes aguantar por mucho tiempo, porque cada vez pesa más. Entonces es importante simplemente estar a solas, tranquilo, orarle al Señor para que trabaje contigo. Espero que te haya gustado. Comparte y dale me gusta.